La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea como principal objetivo que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular. La medida significaría que jueces federales, locales, magistrados de circuito, magistrados electorales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que pasar por las urnas, además de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura. Hay un gran debate en torno a las reformas al Poder Judicial que tiene que ser llevado a las urnas, y es un tema que no podíamos dejar de tocar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Rosa del Carmen Álvarez López, ella es abogada y ex consejera electoral. Rosy, bienvenida. Muchas gracias. Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco. Daniel, bienvenido. Gracias, Carlos. Lucía Almaraz Cázares, doctora en Derecho y analista política. Lucía, bienvenida. Un placer compartir con esta mesa. Y Rubén Ortega Montes, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Rubén, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto estar con todos. Me gustaría que empezáramos cada uno con una pequeña introducción a este tema. Es un tema muy amplio, por supuesto. Comienzo contigo, Rosy. Pues yo creo que lo que nos debemos preguntar como sociedad es si esta reforma propuesta por el presidente de la República realmente va a solucionar los problemas de fondo que hay en la impartición de justicia en el país. Si la va a hacer más pronta y expedita, si las personas que no tienen recursos económicos para un buen abogado van a tener una buena defensa, si los tribunales con la carga excesiva que tienen, va a haber medidas para que se les aminore de alguna manera. Sí trae contemplado justicia alternativa, pero sin recursos estas cuestiones no funcionan. ¿Cómo se fondearía todo esto? En fin, yo creo que lo medular es el simple hecho de designar por voto popular a jueces, magistrados, ministros federales y locales en toda la República. ¿Va a lograr esto? Yo estoy convencida que no. Tiene que ir a fondo en muchísimos más aspectos que podríamos aprovechar como país para poner en la mesa y llegar a propuestas que de fondo lo resuelvan. Muy bien. Daniel, una primera intervención, por favor. Gracias. Sin lugar a dudas hay que ser autocríticos del Poder Judicial. Necesitamos reformas, sin lugar a dudas. Necesitamos modernizarnos, necesitamos buscar rutas para ser más eficaces y eficientes, donde tenemos procedimientos largos, extensos, donde la gente no confía en el juzgador, no confía en el magistrado, está buscando más que litigar y llevar sus buenas técnicas de desahogo de pruebas, quién conoce al juez, quién conoce al magistrado, para tratar de sacar una resolución favorable y no llevando un litigio de calidad. Sin lugar a dudas necesitamos una reforma donde haya jueces más cercanos, donde haya jueces que den la cara a la ciudadanía, sentencias más sencillas y sin lugar a dudas eficientar la labor del Poder Judicial. Pero el hecho de buscar como única solución a toda la problemática que genera la institución del Poder Judicial, la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, sin lugar a dudas no es la solución a un problema grave del Poder Judicial. Sí necesitamos transformarnos, no considero que esta sea la solución idónea para ello, tomando en consideración que no tenemos una democracia moderna, la gente no confía en el voto, son muy pocos los electores. Vemos las últimas elecciones, se ganó con 35 millones, pero hubo 40 millones de personas que no votaron. Y en ese sentido estamos hablando de presidentes municipales, diputados, gobernadores y presidente de la República. Pero ¿qué pasa con jueces y magistrados cuando la gente ni siquiera sabe cuál es nuestra labor? Claro, muy bien. Lucía, por favor, una primera intervención. Mira, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que esta reforma, Carlos, pues no atiende a dos problemas que el doctor Daniel no me dejará mentir, pues un tema de corrupción, un tema de impunidad, pero una reforma que tampoco es integral, porque no está considerando una reforma a las policías, no está considerando una reforma a la Procuración de Justicia, que en este caso serían las fiscalías, y que entonces toda esa labor, tanto de las policías como de las fiscalías, pues recae en el Poder Judicial. Y me parece que en este sentido, pues se dejó de observar lo que realmente interesa, que fue precisamente pues procurar la justicia y la parte preventiva, Carlos. Muy bien. Rubén, por favor. Definitivamente que es necesaria una reforma.
es necesario desaparecer los consejos de la judicatura en nivel local, nivel federal, porque esto no fue sino a lo que nos estamos dirigiendo. Un seno en donde se eligen por cuotas y cuates a los jueces principalmente, y de ahí hacia todo el demás aparato judicial, teniendo en cuenta que solamente el 10%, aquí está el presidente del tribunal, nos puede decir de los asuntos son penales. La mayoría de asuntos, casi un 90%, casi me atrevería a decir, son entre mercantiles, civiles, familiares, y esto cambia totalmente la visión que se pueda tener sobre la justicia. La reduce el presidente de la República y los voceros de su partido y del gobierno a un voto popular, a las cuestiones de defensor y ministerio público, no contando con lo que hace un momento comentaron con quien tengo el gusto de estar hoy, Carlos, y concretamente de las fiscalías que dependen sí o sí del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, ya se decía en algún momento, ¿no? Era tan sencillo la monarquía que hasta la podían dirigir niños y en aquel tiempo mujeres. Entonces, nunca, como no tenemos los datos históricos, sin saber nuestra historia no sabemos a dónde nos dirigimos. Ya hubo en un momento de México, estamos hablando de 1855-56, la elección de ministros de manera por voto popular. Y fue un fracaso. Lo decía ya en ese tiempo, y con esto cierro, Ignacio Reyes, un diputado, decía que es una insensatez elegir por voto a los ministros de la Corte. Es algo así como elegir por voto al médico que va a operar a un paciente. Es el mismo discurso con el que hoy se les contesta. Y no podemos elegir por voto a quien nos va a juzgar, porque puede no saber derecho, o si lo sabe, a lo mejor tiene intereses contrarios o conflictos, claro, o es una parte de un gremio o un grupo. La teoría de la ministra Batres, que ha sostenido, yo creo que en este caso, actualizando el comentario, se lo estaríamos entregando la designación, sobre todo de jueces penales y en casos civiles, a los cárteles del crimen organizado. Bueno, la pregunta que hacemos en el programa, ¿cómo llevar a las urnas al Poder Judicial? Yo quisiera aprovechar, Rosy, no en tu calidad de abogada, te quisiera preguntar como consejera electoral, técnicamente, logísticamente, ¿cómo se puede llevar a las urnas a miles de candidatos para un tema tan complejo como es el Poder Judicial? Pues miren, tengo que aquí darle crédito al exministro Cosío, que él dio esta información. Yo saqué la de Jalisco, pero por lo pronto doy la que él dio, porque es muy importante y muy significativa. En la Ciudad de México, que corresponde a la primera circunscripción federal, se elegirían 9 ministros de la Corte, 7 magistrados de Sala Superior, 3 de Sala Regional, 5 del nuevo Tribunal de Disciplina, 115 jueces de distrito y 213 magistrados de circuito. Pero si se recuerdan, ahí en la reforma, el cómo se van a proponer estos cargos, ¿no? Ajá. Y entonces, haciendo esa suma, vamos a tener que si se hacen las 10 propuestas, cada órgano, vamos a decir, como viene señalado, la Corte, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, 10 el Poder Ejecutivo, vamos a llegar a tener 2.088 candidatos o nombres para elegir en lo federal. ¿Tan solo en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en lo federal. Cuando el padrón electoral en Ciudad de México es de 7.764.971 ciudadanos, se tendrían que imprimir y distribuir 1.343.339.900 boletas. No hemos, como dice el ministro, sacado el costo, pero realmente es una cuestión descomunal. Se dice, 190 boletas a cada elector, se le entregarían 190 boletas. Cuando fuiste el pasado 2, te entregaron 3 locales, 3 federales, 6. Y ya vivimos lo que es todo como ciudadano. Sí. Imagínense 190 boletas, ¿sí? Y además 404 boletas por el Poder Judicial de la Ciudad de México, el local.
Entonces serían 594 boletas y como está ahorita la ley que aplica electoral, tienes que colocar una urna por cada boleta, como ustedes, todo el público que nos ve y ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cada boleta para la elección tiene su urna. Entonces colocarías 594 boletas. Bueno, es realmente... Urnas también, 594 sí, y urnas. 94, perdón, urnas. O sea, es una locura. Si hay casillas en donde con mucha dificultad caben las 6, vamos a decir, urnas. O sea, se trata de transformar todo el sistema, vamos a decir, electoral. Tendrías que, además, un gobierno que predica la austeridad republicana, o sea, simplemente el costo de boleta debe estar entre 3 y 5 pesos. Sacando un promedio de 4 pesos, la cifra que les di, que no puedo repetir, es algo imposible. Y bien. así lo podemos ir trasladando. Luego, si quieres, toco el tema de Jalisco. Claro. Muy bien. Daniel, a ver, pero tú decías hace un momento el tema de que la gente ni siquiera sabía quién eran los candidatos a la gubernatura, a la alcaldía. Mucho menos va a conocer la historia de un candidato a magistrado o a juez. Siguiendo la misma línea argumentativa de la doctora Rosa, efectivamente yo hice el análisis para el Estado de Jalisco, específicamente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Tenemos 34 magistrados. De esos 34 magistrados, si el legislativo nombra 2 candidatos, un hombre o una mujer, el judicial y el ejecutivo, tendríamos que tener para los magistrados 204 candidatos. Y jueces son 203 jueces los que tenemos en el estado de Jalisco. De esos 203 jueces, si también hiciéramos el cálculo de 2 candidatos por plaza, tendrían que ser 1,218 candidatos. En total serían 1,422 candidatos de magistrados y jueces. Nada más estamos hablando de primera instancia, pero hay jueces menores y de paz. Y si incluyéramos los jueces menores y de paz, que son 56 menores y 22 de paz, serían de menores 335 candidatos y de paz 132 candidatos. ¿Cuántos candidatos habría si incluimos magistrados, jueces de primera instancia, jueces menores y jueces de paz? 1,890 candidatos. Imagínate el mundo de boletas. Y si debe estar en la fotografía de cada uno de ellos en la boleta y cuántas urnas para poner nada más de candidatos locales. Faltan los federales, que esa numeralia se la dejo Daniel, a la pero por maestra. ejemplo, tengo entendido que tú estás hablando de 2 candidatos. Sí. Pero creo que la propuesta habla de que por lo menos sean 6 candidatos. En el caso de los magistrados del Supremo serían, seguir la propuesta federal serían 10-10, pero todo lo demás son 2. Serían 6. Él ya hizo la multiplicación. De hecho, mis números y los del magistrado presidente son muy similares. Muy entonces, bien. Tengo que hacer una pausa. Aquí en medio de tantos números regreso con más del tema. Ay, mira, nos telepateó. Para elegir tan solo a una decena de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría 30 candidatos, ya que el presidente de la República propondrá 10, el Senado 5, la Cámara de Diputados 5 y el Poder Judicial 10. El proceso electoral sería el primer domingo de junio de 2025 y los nuevos ministros tomarían posesión el 1 de diciembre de 2025. De la misma manera, serían elegidos magistrados y jueces, para que los nuevos integrantes del Poder Judicial asuman el 1 de octubre de 2025. Para el ámbito federal, serían 10,152 los candidatos. ¿Cómo llevar a las urnas al Poder Judicial? Esa es la pregunta que lanzamos aquí en Ruta 44. Estábamos viendo algunas estadísticas que nos presentaba Rosy y nos presentaba Daniel. Tú tenías otras, ¿verdad, Lucía? Sí, te decía justo, me llama la atención que coincidimos, digamos, en los datos, pero particularmente, pues justo es importante recordar que esta iniciativa que propone elegir, ya lo decíamos, ¿no?, por voto popular, tanto a jueces, magistrados y ministras, pues más o menos a nivel federal serían las 1,600 que ya presentaban el dato, pero
Pero concuerdo, a ver, o sea, no solamente es la propuesta, sino toda la infraestructura que implica, ¿no? Llevar a votación o llevar a cabo este tipo de dinámicas, ¿no? Y además, fíjate, por ejemplo, en el caso de las cuestiones de ministros y ministras, también van a tener tiempo en radio y televisión y van a tener foros de debate. Entonces, lo que nos implica también en tema de logística. Y por ahí justo Ricardo Monreal hablaba en uno de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial, que más o menos el costo sería, si no me equivoco, Daniel, entre 3,000 y 3,500 millones de pesos, ¿no? Esto, la mitad de lo que ya había dicho la presidenta virtual. Y pues, una opción que daban era que saliera todo este recurso de los fideicomisos, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues afortunadamente no va a poder ser porque hay una suspensión de un amparo en donde dicen este dinero pues no se puede tocar. Pero la verdad es que, Carlos, yo creo que este tema del recurso que se podría desbordar, ¿no? Ya hablamos de cantidades, hablamos de infraestructura, pues nos abonaría bastante que se llevara a cabo en la contratación de nuevas plazas, ¿no? O sea, están sobresaturados los juzgados, ¿no? Tengo un dato por aquí, tú me lo corriges, doctor. Por ejemplo, en México hay 4.2 jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Cuando el promedio mundial es de 16.2. Fíjate, por ponerte un ejemplo, y todos aquí en la mesa lo tenemos claro, por ejemplo, Croacia, y me dirán, ay, ¿por qué Croacia? Bueno, ahorita voy con un dato latinoamericano, ¿no? Hay 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Por ejemplo, Costa Rica tiene 27. Entonces ya decíamos, el promedio que tendría que tener a nivel, por ejemplo, mundial serían de 16.2, pero decíamos que solamente hay 4.2 jueces. Entonces de ahí el tema es que tendríamos que irnos a resolver el tema de fondo, que es la falta de personal, la falta de infraestructura, el tema presupuestal, encontrar otras medidas a nivel jurídico para que pues eso se solventara de una manera mucho más natural y fluida, ¿no? Claro, y Rubén, hace un momento hablaba Lucía de las cifras y hablaba del tiempo en los medios de comunicación. ¿Cómo serían las campañas de estos candidatos al Poder Judicial? Y me pregunto si los medios alcanzaríamos a tener el tiempo para ellos. Yo creo que está el presidente de la República y su séquito de partido tratando de meternos a un caos total. Ellos saben estos números, están conscientes de cómo sucedió la votación y el problema de las elecciones. Todavía no se resuelve en Jalisco, por ejemplo, y es local. Creo que en cuanto al método cuantitativo y la numeralia quedó sumamente explicado por mis compañeros, mis compañeras, y yo creo que a mí me gustaría lo cualitativo. Adelante. En lo cualitativo, como decía el presidente y la propia Lenia Batres, ministra, que cualquier joven abogado recién egresado con la pasión y todas las ganas que trae, pudiera sacar adelante un juzgado en calidad de juez, que incluso por ahí se le fue en algún discurso a Lenia, que no, aunque no fueran jueces, ¿no? Y me remito a la historia. Ponciano Arriaga, que era diputado liberal, decía que tener el título de abogado no era garantía de que la persona fuera sabia e imparcial, que había visto muchos abogados enfrentarse a jueces de un pueblo y que obviamente tenía mucha mayor fluidez y apego a la justicia, no al derecho, no a la legalidad, a la justicia, aquel que no conocía de leyes. Ojo hacia dónde nos están llevando con el populismo, ya queriéndose ejercer dentro de lo que es la corte, las magistraturas, los juzgados y lo que tiene que ver con la administración de justicia, sin tocar la procuración de justicia. Como podemos ver, son los mismos argumentos, no han cambiado. Afortunadamente, tengo dos datos. En 1861, el presidente de la Suprema Corte de Justicia resultó ser González Ortega y no sabía ni sumar ni leer, pero intentó ejercer el cargo. ¿Qué creen que fue el resultado? Trató de deponer a Benito Juárez mediante una conspiración para hacerse el presidente como ministro de la Corte, al igual que había llegado Benito Juárez. En 1883 fue electo ministro de la Corte Porfirio Díaz. Él, siendo leal con su palabra, me dijo que no lo tomaba porque no era abogado. Había tenido estudios de derecho, pero no era abogado. Y renunció,
pero aceptó un lugar en el Senado de la República. Por su parte, Emilio Rabasa, que fue un gran jurista, criticaba esto y llamaba la Constitución y la dictadura a esta fórmula, y nos comparaba con Guatemala y Honduras de aquel tiempo, claro, porque ahí no había funcionado. Y con esto termino en cuanto a lo cualitativo. Fue en el momento que se resolvió esta situación cuando se le encargó a Ignacio L. Vallarta, jalisciense ilustre, que terminara con toda esta problemática, y así lo hizo, una reforma, y dejó de ser vicepresidente el presidente de la Corte, y también dejó de elegirse por voto popular. Lo quiero poner en la mesa, los datos históricos, para posteriormente empezar a ver la realidad que vivimos en la administración de justicia, la realidad que vivimos en cuanto a la impunidad, y ya quedó claro que son 10% nada más asuntos penales, y tenemos una impunidad del 99.5% en tratándose de homicidios. Claro. Rosy, cualitativo. A ver, ¿qué podemos encontrar de justificación? Antes que cualitativo, quería yo tocar otro punto muy importante, que es en cuanto a la organización de la elección. A ver. Lo que son los circuitos judiciales federales no coinciden en muchos casos con la delimitación territorial del Estado. Claro. Como si se dice en la reforma que se va a elegir por circuitos judiciales, vas a hacerlo. Como vamos a pensar en el nuevo INEC, en el nuevo organismo nacional que pretenden crear, porque es otra de las reformas que nos daría para otro programa, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer? Hay varias circunscripciones que no coinciden. Podemos poner como ejemplo la quinta, está Sonora, pero exceptúa San Luis Río Colorado. El séptimo está Veracruz y exceptúa 25 municipios. La circunscripción octava está Coahuila, pero incorpora municipios de Durango. Y son bastantes, ¿eh? O sea, realmente implicaría un trabajo de redistritación, entre comillas, que nada más le recuerdo al público que la última redistritación del INE tardaron 3 años y medio. Es un trabajo descomunal redistritar. ¿Cómo van a solucionar eso? Aparte de lo que estamos comentando, el presidente magistrado servidora, la doctora también, en cuanto a lo que implica en el número de candidatos, el número de boletas, el número de urnas, trasladarlos. Y ahorita traen la danza de los paquetes aquí en Jalisco, porque la verdad la organización fue muy deficiente, vamos a decir las cosas como son, localmente, ¿sí? Y porque la diferencia en lo federal era mucho más sencillo, era un solo paquete, y en lo del Jalisco, la elección de Jalisco, tenías ya 2 paquetes, tenías una cierta dificultad, ¿no? Así, tal cual. Y es complejo, tiene mucha complejidad todo esto. ¿Cómo van a hacerlo? O sea, es realmente algo, independientemente descomunal, prácticamente y materialmente imposible. Muy bien, Daniel, a ver, si cambias a un juez y es electo, porque tienen que dejar los cargos ya próximamente, ¿qué pasa con los expedientes que están ahí? ¿Qué va a ocurrir con los procesos ya encaminados? Muy bien. El procedimiento no cambia, el procedimiento seguiría. Bueno, tenemos en ruta una reforma en justicia cotidiana, que es en materia civil familiar, que en abril del 2027 sí o sí tendremos que tener jueces orales en esa materia, y es un reto económico, presupuestal y de infraestructura que estamos trabajando en él. Pero los expedientes seguirían siendo los mismos. Pero ¿quién va a llegar a resolver el asunto civil, familiar, mercantil, penal, laboral? Por los nuevos juzgadores, que tal vez, si no se ponen los filtros específicos para que lleguen los mejores perfiles. Decía el doctor Rubén Ortega, bueno, es que el Consejo de la Judicatura ha sido cuestionado y criticado que llegan no los mejores perfiles, sino de cuates y cuotas. Yo puedo decir que sí, han llegado extraordinarios perfiles de juzgadores, la mayoría con el 80-90% con carrera judicial de 20-30 años, donde aprendieron, llega uno al juzgado
a coser el expediente, a acordar, a enseñarse a acordar, a levantar actas de notificación, las libretas, bueno, que hoy ya las cambiamos a cuestión digital, que todavía estamos en un proceso ahí de transformación, es lento, pero ahí vamos caminando. Y en ese sentido, yo al menos surgí en esa generación de meritocracia, de estudiar, prepararnos, de tener el diplomado, el taller, la maestría, el doctorado, y estarnos preparando precisamente para poder llegar a ser jueces, secretarios y después jueces. Y en ese sentido, la meritocracia, la excelencia, el profesionalismo, la capacitación es lo que ha permeado en los poderes judiciales, tanto local como federal, para poder llegar a ocupar el cargo de juez y de magistrado. Magistrado un poquito más politizado porque es el Congreso del Estado el que hace la designación, pero en el Consejo de la Judicatura, si ustedes analizan la última convocatoria de jueces laborales, fueron 30 plazas, el 90% es gente que tenía carrera judicial. El otro 10% fue gente que venía de las juntas de conciliación, arbitraje, que venía de litigar esa materia porque era el experto en ello. Aquí ha sido en atención a meritocracia, a profesionalismo, a capacitación, y que nos cambien esa ruta a ser populista y entonces dejar a un lado el profesionalismo, la capacitación, la preparación para ser popular antes que ser idóneo. Yo creo que es un retroceso para la justicia y no viene a resolver los grandes problemas y críticas que tiene toda la ciudadanía respecto del Poder Judicial. A ver, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hayan llegado por cuotas y cuates, de todas maneras se eligió a gente que tenía carrera judicial. Que tenía carrera judicial, es correcto. Lo que estás diciendo. Así es. Muy bien. Con carrera judicial. Con eso me quedo. Vamos a la pausa, regreso con más. Para sustituir a más de 1.600 juzgadores en el país, han surgido propuestas de realizar un proceso en forma gradual, para evitar el impacto que tendría en todos los expedientes que se llevan en los distintos ámbitos de impartición de justicia. De acuerdo con planteamientos recabados en los foros de discusión, se sugiere una sustitución primero de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego en forma escalonada y progresiva la elección de jueces y magistrados. Propuesta que fue descartada por actores políticos de Morena. ¿Cómo llevar a las urnas al Poder Judicial? Ese es el tema que abordamos en Ruta 44. A ver, Lucía, esa propuesta de que sea en forma prorrogada una elección, finalmente una elección del Poder Judicial, ¿tú cómo ves? Sigue siendo muy compleja, pero fíjate, me quedé con algunos comentarios sobre lo que exponía tanto Rosy como el doctor Daniel. Por ejemplo, la parte demagógica, ¿no? Cómo es fácil, digamos, vendernos la idea de que a través del voto el pueblo va a elegir a sus juzgadores y demás, y cómo de repente sí permea esta idea, ¿no?, en algunas personas, y pues cómo también se pierde la teoría del peso y contrapeso, ¿no? Es decir, el Poder Judicial se convierte en un contrapeso frente al Ejecutivo, frente al Legislativo, y que entonces ya no lo tenemos, ¿no?, porque va a estar de alguna manera, digamos, capturado. Entonces es preocupante que pues esta teoría ya no se vea reflejada, por lo menos con esta reforma, en lo que considera el Poder Judicial. Y también otra cosa que seguramente Rosy nos podrá explicar de manera mucho más amplia, me preocupa el tema de las impugnaciones, ¿no? A ver, si hay elecciones, si hay votos, si hay... y entonces, si estamos hablando de estas cantidades descomunales, ¿no? Pues cuántas impugnaciones nos vamos a encontrar, cuántos procedimientos en esta materia. Y entonces, pero me quedo con la idea del tema de que esta reforma, doctor Daniel, pues simple y sencillamente está dejando de lado el tema de los perfiles idóneos, ¿no?, de este mérito, de esta capacidad, de esta trayectoria que se tiene que tener, y que, por ejemplo, nos podían poner de ejemplo, ¿no?, que a nivel de Latinoamérica, Bolivia ha elegido así a sus juezas y jueces, o Estados Unidos, pero finalmente el resultado que tenemos en esos dos países en donde se eligen, pues es que las campañas, en muchos de ellos se ha demostrado que hay infiltraciones por ciertos partidos políticos, por ciertos grupos de poder, y que finalmente hay un voto también desinformado. O sea,
imposible conocer a todas las y los candidatos que se van a postular. Incluso hemos estado escuchando gente morena que dice que es mejor que participen aunque no tengan experiencia. Dice. Sí. He oído eso. Y eso es lamentable, porque justo eso, o sea, la pregunta que le hacías tú al presidente del Supremo Tribunal de Justicia es ¿qué va a pasar con esos expedientes? Pues imagínate, o sea, lo que pasaría si una persona sin experiencia, sin la capacidad técnica, si siendo abogados pues no nos podemos dedicar a todas las materias, tenemos que estar especializados y pues simple y sencillamente si una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos en el sistema de justicia es precisamente que la justicia sea pronta y expedita, pues quiero imaginarme que sin conocimiento, sin capacidad, pues llegues a resolver un asunto. Entonces, sumamente preocupante que este discurso baje, pero que además sea aceptado y legitimado. Sí, Rubén, a ver, haciendo una analogía, resulta que hay personajes de un partido político que cuando se cambian a Morena reciben una especie de exoneración o no sé cómo, un agua bendita, etcétera, y ya se transforman. Eso ocurriría, por ejemplo, con candidatos al Poder Judicial que cuando pasan por las urnas automáticamente ya están puros. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Pues porque el voto popular sería de partidos. Y lo dije hace un momento, cuando puse en la mesa que era populismo. Cuando dije que esto se iba a acabar, se iba a convertir en una dictadura democrática, porque los partidos van a escoger al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y entonces tendríamos otra vez la dictadura perfecta. Luego, en efecto, fue un ejercicio en cuanto a los juzgadores laborales con mayor credibilidad que cuando los jueces penales, orales, en donde 94 personas fueron definidas por parentesco. Sabía el papá de un diputado que nunca había trabajado en un juzgado, había hermanos de consejeros, había hijos de magistrados que ni siquiera cumplían hijas con la edad para tenerlo, que no cumplían con el tiempo necesario del antecedente. Y las muestras nos las da. En familia nómina hay de 15 magistrados, tenemos familiares y ahí están los nombres, si me equivoco. No hay afortunadamente ningún nombre con familiaridad con el presidente, el doctor, pero aquí está Tomás Aguilar, Antonio Flores, Guillermo Valdés, Armando Ramírez, María Eugenia Villalobos, Arcelia García, Enrique Villanueva, Marcelo Romero, García Quevedo, Gonzalo Julián Rosa, Roberto Rodríguez, Ana Cristina, Verónica Elizabeth de Ucaranza, Antonio Fierros, Federico Hernández, Espartaco Cedeño. Ojo, si está ocurriendo, y si me equivoco, estoy para que me lo aclaren, con estos familiares que tienen, no pudimos acceder por transparencia para que nos pudieran decir cuántos jueces tienen familiares, porque es tanta la información, estamos hablando de Jalisco, ojo, tienen familiares ahí contratados y porque son con otro tipo de contratos. Entonces estaríamos llegando a la familocracia, ¿no? Prácticamente a entregar este poder a familias enteras. Y con los resultados que pusieron en la mesa los distritos, en Jalisco también no coinciden los distritos judiciales con los distritos electorales. Sería un problema enorme. Y además, tengamos en cuenta algo que no se ha comentado, yo no lo he oído, esos jueces ya serían inamovibles de ese lugar. Nosotros sabemos que el Consejo de la Judicatura en este momento define incluso los cambios de los jueces. Fueron nombrados jueces orales penales y hoy están de jueces mercantiles de lo tradicional. Eran jueces orales y se los mandaron a los tribunales orales, a los juzgados tradicionales. Incluso jueces civiles, hay estos enroques que nada tienen que ver con la especialización ni para lo que fueron elegidos. Y perdón por tomarme un minuto más, entonces estaríamos creando con estas nuevas figuras no solamente un poder más lento, un poder más detenido en la expedición de la justicia, con una eficacia que incluso en materia digital no ha podido sobrepasar de los porcentajes que nos habían prometido, y que en general yo creo que de los asuntos que se judicializan
según tengo números, para ya no quitar mucho tiempo, es cuando mucho el 10% por año que van saliendo. A ver, Daniel, por alusiones que mencionó él, ¿esta reforma al Poder Judicial podría ser un buen pretexto para depurar al Poder Judicial aquí mismo? El proyecto que se presenta como propuesta de reforma precisamente es que todos los jueces y magistrados se vayan del Poder Judicial y llegue nueva gente. Sin lugar a dudas. Se va a dar, pues. Sin lugar a dudas, ese es el proyecto, ¿no? Limpiar al Poder Judicial, porque ningún juez ni magistrado es digno de esta cuarta transformación para ocupar el cargo, y entonces buscan que sea a través del voto popular. Sí. Se logra tener la mayoría y la reforma constitucional, y con esto se genera que los jueces y magistrados sean electos a través del voto popular, pues será ley positiva vigente que tendremos que acatar, querramos o no. El planteamiento que hacía es de que sea progresivo, tiene que ver no con un capricho ni con una amenaza de jueces, porque se dice, no nos amenacen de que se van a ir a la Corte Interamericana. Es un derecho que jueces, juezas, magistrados, magistradas tienen de permanencia. Ellos trabajaron a través de la meritocracia y para tener su puesto y su encargo por una temporalidad distinta al legislativo y al ejecutivo, porque nosotros somos de méritos, de carrera judicial, no por elección, o al menos así veníamos trabajando. Y en ese sentido, el que sea progresivo fue una propuesta tanto de su servidor, pero también de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que tomamos al interior por proteger los derechos adquiridos de jueces, juezas, magistrados y magistradas, y para evitar sentencias y de tribunal internacional, porque tenemos precedentes como el caso Apis Barbera contra Venezuela, Reverón Trujillo contra Venezuela, caso López Long contra Honduras, caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, caso Genoveva y otros contra Perú. Entonces estos casos condenaron a esos países a condenas millonarias y a restituir a jueces y magistrados que fueron retirados de su encargo. Ese es el futuro. Dicen, bueno, pues podemos reformar el artículo 1 constitucional y renunciar a la jurisdicción internacional de la Corte. Las consecuencias económicas que trae, porque el Banco Interamericano, Banco Mundial, hace inversión y créditos a partir de que demuestras tu interés en la democracia. Entonces, no es tan fácil decir como que voy a renunciar a la jurisdicción. Y el tema progresivo es precisamente en respeto a los derechos adquiridos de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Muy bien, Rosy, me llamó la atención lo que decía Lucía, algo que tú también habías referido, el tema de, van a participar muchos abogados y las impugnaciones que vendrían en un proceso. Sí, vamos a decir, sobrejudicializaría, ¿no? Es natural porque pues, todos van a ser abogados y realmente eso es también un aspecto que tendría que valorarse, ¿no? Pero un poco yendo al punto que tocaba el doctor Rubén, sí me gustaría comentar, todas las instituciones son perfectibles. Sabemos, porque así es como abogados postulantes y litigantes, que lo federal funciona muy bien, muy bien. Lo local es algo más deficiente. Sin embargo, ya han dado pasos, como menciona el magistrado presidente, a ir hacia esa carrera meritoria, profesionalización, ya tienen pasos. Eso es a lo que se debería atender. Lo dijo la ministra Margarita Ríos Fajar, dijo, ¿por qué no la Escuela Judicial Federal, que está muy probada, vamos a decir, se encarga también de transmitir todo eso a los estados, a los poderes judiciales de los estados y profesionalizar al 100% también a las personas que están en los poderes judiciales locales? O sea, por eso les digo, es que hay que ver cómo se resuelve el problema de fondo. No se va a resolver cortando de ceros, como decía el presidente magistrado, dejando en ceros todos los juzgados descabezados. Lo decía también la doctora Lucía, o sea, los asuntos que están caminando duran años, lo sabemos los abogados, a veces en resolverse a litigios hasta de 10 años. Magistrado presidente, o sea, y luego llega otro juez que ni idea tiene, ¿no? A conocer el asunto, o en materia penal, en el nuevo sistema penal acusatorio, ahí hay un punto delicado, me lo han dicho mis penalistas también, que valorar con el nuevo sistema, En cuanto a quién ha conocido ciertas partes, aquí tenemos un penalista, ciertas partes del proceso, y ahora cámbiale de juez, entonces vuelves a iniciar de nuevo, tiene muchas implicaciones, y no sé si lo han medido a ese nivel, porque muchos de ellos son abogados, los que apoyan esta propuesta, hasta doctores en Derecho. De verdad, es increíble que por una cuestión de ideología
y de populismo, como dice el doctor, lleguen a estos grados de negar cuestiones tan básicas, tan fundamentales de todo el que se precie de vivir del derecho, porque algunos viven del derecho en un cargo muy honroso como el del magistrado presidente y otras como investigadoras, en fin, investigadores, y uno en el área privada, ¿no?, del litigio, y todos conocemos el derecho y somos los que estamos ahora muchos protestando de que esto no se lleve a cabo. Claro. Sin embargo, parece que estos foros que están haciendo no tendrán tampoco ningún sentido, es nada más aparentar. Es nada más aparentar. Para mí ellos ya lo tienen decidido, es más bien una cuestión de ideología y de precisamente como hay el filtro político en la Cámara de Diputados Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores Federal, en la propia Corte ya va a haber nuevos nombramientos, o sea, ya hay una tendencia política de un color y esto pues también han ganado muchísimos estados, vamos a decirlo 24 de los que son, entonces, claro. Y también las cámaras locales. Entonces, es más bien pintar de un solo color los poderes judiciales para que resuelvan por ideología y no conforme a derecho, a la Constitución y, como mencionaba el magistrado presidente, los tratados internacionales. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. A los más de 10,000 candidatos que buscarían en las urnas ser elegidos para el Poder Judicial Federal, habría que sumar la elección de 6,000 jueces en el país, pero con un número todavía sin definirse de aspirantes a dichos cargos. Los congresos estatales deben garantizar la elección de los jueces, en una fórmula que no está clara aún. Según la reforma, los candidatos tendrán 60 días para hacer campaña, no podrán recibir financiamiento privado y utilizarán los tiempos oficiales en los medios de comunicación para realizar sus propuestas. ¿Cómo llevar a las urnas al Poder Judicial? Es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Lucía. Pues fíjate que dos temas importantes es saber que ya los diálogos nacionales pues ya terminan el 8 de agosto, ¿no? Que me parece que tampoco fueron espacios realmente de deliberación, sino que pues, estuvieron inclinados pues más desde mi perspectiva, a favorecer la reforma, ¿no? Eso por un lado, y que pues todavía faltan algunos puntos, como por ejemplo, pues se tendrá que ir a la Comisión de Puntos Constitucionales, si hay una dictaminación, luego se va al Pleno, pero la verdad es que están esperando a que llegue la siguiente legislatura para que entonces sea aprobada, ¿no? Y que entonces puedan existir a lo mejor algunos mecanismos, ¿no? Como pues agregar, votar, quitar, que a mí me parece que la idea es justo que pase sin quitarle una coma ni un punto. Y por otro lado, algo que me pareció sumamente importante, que ya comentaba el doctor Daniel, es cómo también ya organismos internacionales, no de ahora, sino desde antes, se han pronunciado respecto al tema de designaciones públicas. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios de cuáles son, digamos, las designaciones, cómo deben de ser idóneas las designaciones, ¿no? Con estándares, con buenas prácticas, ¿no? Cómo con esto se podría legitimar, incluso llegar al cargo, pero que hoy esto no se está observando, desde mi perspectiva, ¿qué han dicho? ¿Cuáles son las posturas de otros organismos? Y me parece que ahí ha faltado esa visión, Carlos. Muy bien, Rubén, por favor, tus conclusiones. Bueno, escuchamos en ese diálogo que se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Administrativas y Contables, en el CUSEA, a una joven abogada con maestría y doctorado en Europa, y ella dijo así claramente: la Constitución no es el derecho. Sí, lo dijo. Así lo dijo, con esa ligereza para decirlo menos. Sí, lo escuchamos. Haciéndole eco a aquel personaje que desde la presidencia en una mañanera dijo que a él no le vinieran con que la ley es la ley. O sea, quiere decir que entonces volvemos a lo que inicié para ir cerrando. Quiere un caos total. Esta es la teoría del caos puesta a través de destruir, porque es la palabra, destruir la estructura que se ha venido
creando desde hace 200 años casi, aquí les di los años, bueno, un poquito menos, en donde ya se usaron el voto popular y falló, no convenció. La meritocracia es una prueba de que se puede llegar con conocimiento, y se los dice alguien que fue meritorio, oficial mayor notificador, defensor de oficio civil y penal cuando se dependía del tribunal, secretario de juzgado penal y de juzgado civil, y en algunos momentos juez por Ministerio de Ley y agente del Ministerio Público por varios años, llegando hasta coordinar agentes del Ministerio Público o como delegado. Entonces, ahí veo en la Fiscalía de Jalisco 88.946 órdenes de aprehensión archivadas. ¿Para qué? Porque eran del sistema tradicional. Imagínense, 88.946 delitos impunes totalmente. ¿En dónde está el problema? ¿En el Poder Judicial o en la Fiscalía? Estamos hablando única y exclusivamente del área penal, que es el 10%. Imaginemos ahora los asuntos civiles, familiares, mercantiles. Es un mundo de trabajo en donde estas personas, que como bien lo han dicho aquí, son abogados, algunos de ellos maestros en la UNAM, como Ricardo Monreal, que se jacta de serlo y de decirlo, y que de un día para otro se olvidó que protestó primero el cuidar de la garantía de la ley a través de la Constitución, las leyes que de ellas emanaban, claro, y que en el artículo 1 están los tratados internacionales. Rompieron con todo el juramento, haciendo lo contrario a aquellos grandes juristas liberales, entre ellos Elia Vallarta y muchos más que pudiera nombrar, pero el tiempo no nos alcanza, que aún cuando llegaron por voto mayoritario, ellos habían jurado defender la Constitución y lo protestaron y así lo hicieron. Claro. Y por eso se pudo realizar la reforma para lo que comentamos. Muy bien. Rosy, por favor, tus conclusiones. Bueno, creo que hay que esperar que se resuelva en última instancia el tema de la sobrerepresentación que está en los medios ahora en la Cámara de Diputados Federal. Es una cuestión muy técnica. ¿Cuál es el espíritu, vamos a decir, del constituyente al haber dicho que había un tope del 8%? Precisamente cuando aplicas la fórmula para el tema plurinominal, es algo muy complejo. Efectivamente se ha estado aplicando desde el punto de vista de algunos que sí somos expertos en lo electoral, de una manera equivocada históricamente y con la complacencia de los que ahora se van a doler de eso mismo, ojo. Claro. Así es, cuando no te vas a lo técnico y vas precisamente a los vaivenes políticos, lo que antes para ti era de gozo, ahora te dueles de ello. Sin embargo, hay que analizarlo objetivamente, ¿sí? Se crean mayorías artificiales. Si ven los números, que ahora no los traigo, no quisiera equivocarme, así es. Una mayoría absoluta artificial. Entonces hay que esperar. Yo tengo todavía confianza que la Sala Superior vote y analice el caso de verdad conforme a derecho, estrictamente, porque si lo haces así, no hay otra forma más que corregir la plana. No tengo esperanza en el INE que lo vaya a hacer, porque pues ha salido la magistrada presidenta de manera reiterada a Tadei a decir que ya emitieron un acuerdo en diciembre. Ojo, también hay un tema técnico ahí, que es la militancia efectiva. Es complicado, o sea, los que se cambian para el público, ¿no? De chaleco, soy por decirle, el partido blanco y ahora soy del rojo, ¿no? Y se cambian en el momento ya de la elección o para efectos de la elección, cuando toda la vida estuvieron perteneciendo y militando a un partido. Este criterio de la militancia efectiva también puede hacer cambios, y ese sí es del INE. Y ese sí lo podría llegar a aplicar. ¿Tú esperas a que se dé esto y que no pase la reforma? En pocas palabras. Estoy esperanzada que puede ir por ahí. Y también, bueno, en el Senado no tienen, con los números que están, no tienen la mayoría absoluta, ojo, les faltan.
Muy bien. Nada más que no se muevan de sitio. Eso es un tema que viene. Nos da para otro programa. Nos da para otro programa lo que te iba a decir. Daniel, por favor, tus Así es. conclusiones. Gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial tiene deficiencias. Tenemos que buscar rutas para tener más eficacia y eficiencia, un Poder Judicial que sirva a todos los conflictos que existen en la sociedad, que haya credibilidad en el Poder Judicial. Pero, sin lugar a dudas, esta reforma que se propone no busca eso. Busca de tajo quitar a jueces y magistrados incómodos, que no sean contrapeso, que no contradigan y que acepten sin cuestionar las propuestas, las reformas y las decisiones que desde el Ejecutivo se ponen, sin medir las consecuencias, sin medir los costos, sin tomar en cuenta quién llegue de juez, tomando en consideración que sea popular. Tomando como referencia a la ministra Lenia, dice, no hay necesidad, vean, yo con unos buenos operadores tengo. Sí, no toma en cuenta que los jueces tienen que ser orales, que ahí tienen que dictar sus sentencias y no van a estar esperando que un proyectista, un relator le dicte su sentencia, su resolución. La oralidad en materia penal. Aquí tenemos a alguien que litiga y que vea la capacidad de los jueces en oralidad para resolver, y que en abril del 27 los jueces civiles, familiares y mercantiles así tendrán que ser. Yo no sé qué jueces van a venir que no sepan dictar una sentencia, que no sepan resolverle a los litigantes en ese momento que le estén planteando su problemática. En ese sentido, yo sin lugar a dudas estoy convencido que esta reforma no busca de ninguna manera resolver la problemática que tiene el Poder Judicial, ni estatal ni federal. Muy bien, pues miren, la verdad es que el tema da para mucho más. Yo quisiera declarar que dejo en sesión abierta este programa para tener una segunda parte, si les parece. ¿Les parece? Claro, muchas Quedamos gracias. entonces. Gracias a todos. Rosy, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Placer. Y Rubén, muchas gracias. Claro, Me quedo gracias, nada más Carlos. con una frase que dijo Rubén, así como para cerrar, cuando él se refería a alguien en uno de los foros que mencionó que la Constitución no es el derecho. O sea, me hizo recordar un poquito a lo que en alguna ocasión el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, decía, que la moral era un árbol que daba moras. Hasta la próxima.